y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa del Señor tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. Buscar al Señor mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre rico sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve ya, sino que la riega la tierra y la hace germinar, producir, y da semilla al que siembra y para el que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El versículo 5 dice, hablando de la salvación a los gentiles: he aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Dice, buscar al Señor mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Buscar al Señor mientras puede ser hallado. Porque hay un tiempo de buscar al Señor, porque hay oportunidades que el Señor da de buscarle. Eso dice, mientras puede ser hallado. Deje limpio su camino, el hombre rico sus pensamientos, y vuelve hacia el Señor, el cual tendrá de misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vamos a ir a Oseas, capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 1 primeramente. Oseas capítulo 1, versículo 10. Dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Con todo, dice, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío. ¿A quién se les dijo? A los gentiles. A los gentiles se les dijo, vosotros no sois pueblo mío. Ahí dice, profetiza su palabra como profecía. Ahí les será dicho, a los gentiles les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí seréis llamados hijos del Dios viviente. Oseas capítulo 2, versículo 23. Dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Loruama, y diré a Loame, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Loruama, que significa la no compadecida, y Loame, que significa no, tú no eres pueblo mío. Entonces lo que nos está diciendo, que iba a tener misericordia de aquel pueblo que no había tenido misericordia, y que iba a ser su pueblo, aquel pueblo que no era su pueblo. Hablando, profetizando desde tiempos antiguos la salvación a los gentiles. En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío,
allí seréis llamados hijos del Dios viviente. Romanos capítulo, vamos a ir a Romanos capítulo 9, versículo 24. Romanos capítulo 9, versículo 24 dice su palabra: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. A los cuales dice también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, hablando de los gentiles que no teníamos esperanza, que no teníamos salvación, que no teníamos promesa, que no éramos pueblo de Dios. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 5. Vemos entonces cómo desde el Antiguo Testamento, en sus propósitos, Dios hablaba, profetizaba a través de sus profetas la salvación a los gentiles. Sabiendo que la salvación, como nos dice ya en el Evangelio de Juan, viene de los judíos. Viendo que el pueblo de Israel es el pueblo escogido, es el pueblo que fue llamado especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, el pueblo escogido que en el Antiguo Testamento se le llamó, como dice, ya vamos a ver Malaquías, no tenemos ahí, Malaquías capítulo 3, 17 dice, vamos a leer primero y ahorita vamos a leer ahí en Mateo. Malaquías 3, 17. Dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniré la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Serán para mí especial tesoro. Era su pueblo Israel, en el Antiguo Testamento, su especial tesoro, su pueblo escogido. La salvación viene de los judíos, sus pactos, las promesas eran gloria a Dios, única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Así es, gloria a Dios. Pero el Señor marcó un antes y un después con su sacrificio. Así como con su nacimiento marcó un antes y un después, una en la misma ciencia que tiene que mencionar antes o después de Cristo, así también en su sacrificio marcó un antes y un después. Mateo 10, versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dijo, y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades apartadas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Dice
el Señor mandó a sus discípulos, les dio instrucciones, les dijo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes, o id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de la salvación para los gentiles, no era el tiempo de predicar el evangelio del reino a los gentiles. Por eso les dijo: vayan, no, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, y gracia recibiste, y dad de gracia. Vamos a ir a Mateo, capítulo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondía palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces entre vosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gloria a Dios. Vemos en esta escritura cómo esta mujer, que era cananea, que era una mujer gentil, dice que clamaba diciéndole al Señor: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondía palabra. Entonces dice que se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo: despídela, diciendo: atiéndela, porque la voz está tras nosotros. Como diciéndole al Señor: pues sana a su hija, pues nos sigue, da voces a nosotros. Y por eso el Señor respondió: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sus discípulos querían que la despidiera, o sea que pues sanara a su hija, que era gravemente atormentada por un demonio, para que ya no siguiera gritando detrás de ellos. Y el Señor les dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La mujer clamaba: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y llama la atención que Jesús no le respondía palabras, como si el Señor estuviera ignorando a esta mujer. Y cuando sus discípulos interceden por esta mujer, el Señor les dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces dice que esta mujer vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El pan pues se refiere a su palabra, ese pan que solamente era únicamente y exclusivamente para los hijos que eran el pueblo de Israel, su pueblo escogido. Dice que no estaba bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, representando de esa manera a los gentiles que no tenían esperanza, que no tenían
salvación, que no tenían promesas, que no tenían pacto, que no tenían Dios. Y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Vemos entonces cómo el Señor dijo a sus discípulos: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No está bien tomar el pan de los hijos, refiriéndose a los hijos de Israel, al pueblo de Israel, refiriéndose al pueblo de Dios, y echarlo a los perrillos, refiriéndose a los gentiles. Pero esta mujer siguió rogándole al Señor, y el Señor tuvo misericordia de ella. Le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Vamos a ir a Mateo capítulo 28. El Señor dijo a sus discípulos: por camino de Gentiles no vayáis, y a ciudades desapartadas no entréis, sino id antes, o id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nos dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí vemos la razón en el versículo 18 por qué el Señor no enviaba libremente a sus discípulos a predicarle a los gentiles. Dice el versículo 18: cuando Jesús ya había muerto, ya había resucitado, ya había vencido públicamente toda potestad en la cruz, y el Señor entonces dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando el Señor murió, como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el Señor Jesús murió y resucitó, cuando el Señor Jesús derramó su sangre por nosotros, después dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces ya no les dice a sus discípulos: vayan primeramente, o vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, vayan solamente, vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el versículo 19 vemos que el Señor manda y les dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque el Señor dice que toda potestad me había sido dada en el cielo y en la tierra, y entonces con autoridad el Señor manda a sus discípulos a ser discípulos a todas las naciones. Leemos, vamos a ver Marcos 16:15. ¿Por qué el Señor no podía mandar a sus discípulos a predicar el evangelio del reino de los cielos a los gentiles? Porque el Señor no había pagado ese precio, no tenía esa autoridad, no había pagado ese precio por la salvación de los gentiles. Por eso el Señor no enviaba a sus discípulos a predicar el evangelio del reino a los gentiles. Pero cuando el Señor paga el precio, cuando el Señor derrama su sangre en la cruz y resucita, entonces Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos. Y Marcos 16:15 nos dice que el Señor les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, sin excepción de personas o sin excepción de linaje, a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Vemos entonces cómo el Señor manda a sus discípulos a predicar el Evangelio por todo el mundo, por todas las naciones y a toda criatura. Ya no solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino a toda criatura. Vamos a ver Lucas capítulo 24, versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese fue el mandamiento que el Señor dio a sus discípulos de predicar el Evangelio a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ya no solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino a todas las naciones, a toda criatura, que se les predicase el Evangelio en su nombre. Dice en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Mateo capítulo 13. Ya lo vimos, es Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca unas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vemos cómo concuerda el versículo 44 lo que dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Dice: y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Este hombre, pues, es el Señor Jesús. El campo, pues, como dice la parábola de cizaña, es el mundo. Y dice que cuando haya aquel tesoro, lo esconde de nuevo. ¿Por qué lo esconde de nuevo? Porque aún no lo había comprado, aún no había pagado el precio. No podía reclamar ese tesoro escondido, porque no le pertenecía. Tenía que pagar el precio, comprar, como dice ahí, que gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene. Lo que el Señor tenía, lo único que el Señor tenía, pues era su vida, la cual la dio para comprar, dice, aquel campo. Como nos dice el Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a un solo pueblo ya, que es el pueblo de Israel, sino al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El Señor dio su vida para comprar ese campo, para así mismo obtener el tesoro que estaba escondido ahí. Había un tesoro escondido. Vamos a ver Mateo capítulo 8, versículo 5. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo
que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vemos cómo el Señor, al ver la fe que había en este centurión, o al ver la fe que había en algunos gentiles, como en aquella mujer cananea que le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Vemos cómo el Señor veía ahí ese tesoro escondido, esas almas, esos gentiles que tenían una grande fe, que el Señor dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe, ni aún en mi pueblo, en el pueblo escogido, en los judíos, había hallado tanta fe. Pero el Señor, al ver su fe, dice que se maravilló al ver la fe que tenía este hombre que pues era centurión y que era gentil, así como aquella mujer cananea que el Señor le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Y dice el versículo 11, hablando de la salvación a los gentiles: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Es ahí donde también podemos mencionar la cita que leímos al principio: en Isaac te será llamado descendencia. Tu descendencia serán benditas las naciones de la tierra. Hablando de una que es el Señor Jesucristo. Del oriente y del occidente se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hablando de los gentiles. Vamos a ir a Hechos, capítulo 10. Vamos a ver cómo, a pesar de que el Señor los había mandado a los apóstoles o a los discípulos a predicar el Evangelio a toda criatura o a todas las naciones, los apóstoles, los discípulos, los judíos, la iglesia, pues que eran desde el tiempo al principio, eran judíos, eran del pueblo de Israel, solamente anunciaban el Evangelio a los judíos, a pesar de que el Señor ya les había dicho que fueran y predicaran el Evangelio a toda criatura. Los apóstoles y los discípulos solamente predicaban a los de su mismo pueblo, a los israelitas o a los judíos. Y es hasta que el Señor le muestra una visión a Pedro. Vamos a leerlo en el capítulo 10, versículo 9. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Y entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Momento, Pedro no entendió la visión. Pedro pensó que el Señor se refería a que comiera carnes que pues los judíos no comían, como la carne de cerdo, que para ellos pues era abominación, o no comen hasta el día de hoy de esa carne. Pero el Señor estaba hablando de los gentiles.
El Señor se refería a los gentiles. Por eso le dijo lo que Dios limpió. ¿Cómo limpió el Señor a los gentiles? A través de su sacrificio, a través de su sangre que derramó en la cruz. De esa forma pagó el precio, y por eso el Señor le dice: no llames tú lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Vamos a ver ahí mismo, pero el versículo 28 dice 10:28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Vemos lo que está diciendo el apóstol Pedro. Les dice a los gentiles, a Cornelio, dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ya habían pasado un buen tiempo, de que el Señor los mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. Y hasta este momento Pedro entendió, comprendió que él no podía llamar lo que Dios le dio común o inmundo. Comprendió que Dios no hace excepción de personas. Comprendió que el mandamiento era no solamente predicar a los judíos, sino también a los gentiles, anunciarles la salvación a los gentiles. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice: acordaos, que nos acordemos nosotros como gentiles, que en otro tiempo, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión. En aquel tiempo dice que estábamos sin Cristo. Antes del sacrificio del Señor, los gentiles estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La salvación era única y exclusivamente para los judíos, para el pueblo de Israel. Por eso el Señor dijo antes del sacrificio, antes de
dar su vida, dijo: no soy enviado sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No está bien dar el pan de los hijos, porque aún no había pagado el precio por los gentiles. Por eso dice el versículo 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, refiriéndose a los gentiles, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es ahí donde se cumple la profecía del profeta Oseas: llamaré al pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí seréis llamados hijos del Dios viviente. Dice el 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Ahora, no solamente es a los que estaban lejos, sino también a su pueblo que estaba cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gloria a Dios. Así que ya no sois extranjeros. Leímos lo que dijo Pedro a aquellos varones: ustedes saben cuán abominable es que un judío esté cerca de un extranjero. Así fue como expresó Pedro, que para los judíos era abominable acercarse o convivir con un extranjero. Pero Dios le enseñó, Dios le mostró con esa visión que lo que Dios le dio no lo llamara común o inmundo. Comprendió que Dios no hace excepción de personas. Vamos a ir a Romanos capítulo 11, versículo 11. Dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, su destrucción la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más obtendrá la restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión de la reconciliación del mundo, ¿qué será su misión? No, vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas, pero para que yo fuese injertado bien, por su piedad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados,
pues poderoso es Dios para volverlos en libertad. Porque si tú fuiste exportado de que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la iniquidad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia que os dio a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O a quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar en 1 Pedro, capítulo 2. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Su pueblo Israel dice que fue endurecido en parte, muchos no le recibieron. Y entonces por su desobediencia de ellos pasó la salvación a los gentiles. Pero también cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, el Señor dice que libertará a su pueblo Israel. Entonces todo Israel será salvo. Y aquí terminamos en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ahora judíos y gentiles que forman la iglesia del Señor, como leímos en Efesios 2, que de ambos es un solo pueblo, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eres pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. Mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo, hablando de los gentiles, vosotros que en otro tiempo no eres pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo no éramos pueblo, en otro tiempo no alcanzábamos misericordia, pero ahora por su sacrificio, por su sangre, alcanzamos misericordia y somos llamados el pueblo Gloria a de Dios. Dios. Pues ahí terminamos. Dejo este lugar